Bueno, Pero nada, sí, interesantísima y completamente turbia lo que fue sí, está lo que tan contó. interesante como Turia, Sí, el Camping 7 dice Alejo. el Camping 7. Yo me voy Alejito Sama. sí, ¿sabes que no sabe cómo calcular? Tro de liceo, ¿Cuántos Malena. somos? Y somos 8, me parece a mí. Me No. ceba, loco, a mí me receba eso, Sí, bien ahí. el chat está full. No, no, a Eh, pleno. sí, y nada. Yo me voy a agarrar un poco de lo que dijiste para introducir la secta que traje yo para hablar de esto de la manipulación y también lo que decía Malena en un comentario que decía qué linda que es la familia. Yo voy a hablar exactamente de la familia, así se hacía llamar esta secta. Pero bueno, para empezar, hay una secta que también se llama la familia, que es muchísimo más conocida, que es el clan de Charles Manson, Uf, que hoy no lo decime que vamos a... decime que tenés el video de Manson bailando Hay un video de con Manson, hay un electrónica. video de Hay un video Manson. de Sí. Manson No, bailando con música electrónica que es tremendo. ¿qué Manson? Charles, Claro, Charles, el. Claro. sí. Bueno, el más conocido es la familia de Manson, que bueno, se tiene adjudicados los crímenes contra Sharon Tate y contra otras familias de clase alta en Hollywood alrededor de los años 60. Pero yo voy a hablar, nos vamos a trasladar de Estados Unidos y la Guayana y la Guyana hacia Australia. Más exactamente, vamos a comenzar con una historia de Anne Hamilton Barnes, que nació en 1921 en Melbourne, en Australia, que en realidad su nombre original era Evelyn Edwards, aunque de su infancia no se sabe mucho. Lo que sí se sabe es que era de una familia muy humilde, que su madre sufría esquizofrenia y falleció a los pocos años de haberla tenido, y su padre, era muy depresivo y con la muerte de su esposa fue de mal en peor, la envió a un orfanato y porque ya no podían cuidar de ella. Entonces ella se crió sin una familia estable, por así decirlo. Al poco tiempo ella entró a una escuela donde comenzó a codearse con las clases más altas de la ciudad, cosa que ella nunca había vivido porque en su infancia, eh, o sea, relacionarse con gente de las clases altas era algo que ella nunca había vivido, entonces le atrajo bastante. De su adolescencia, desde que entró a esa escuela hasta que terminó y más entró a sus 20 no se sabe nada. Eh, Desde ya vamos a admitir que esta es una persona muy misteriosa, y se cambió el nombre a Anne Hamilton Barnes. Y acá empieza la historia de esta señora que creó una secta y logró manipular a cientos de personas de la más alta clase social y arruinarle la vida a decenas de niños a la década del 60, que ya fue una década bastante complicada para el mundo. Y bueno, esta historia transcurre, como ya dije, en Australia. Entre los años 40 y 60, ella tuvo un esposo y un hijo, pero su marido murió en un accidente. Pero bueno, como decía, la verdadera historia comienza en los 60 con la cumbre del hipismo, las drogas y la meditación. Como también decía al principio, pasa al mismo tiempo que la historia de Charles Manson en Estados Unidos. Pasa más o menos al mismo tiempo que, como se saben, todas las drogas, la meditación, la yoga, los hippies estaban a flor de piel. Bueno, la meditación, la yoga le empezó a interesar muchísimo a Anne y empezó a enseñarle a las mujeres del barrio donde ella vivía y como a ser una predicadora de esto. Anne conoce al profesor Reynald Jones, que era un físico muy conocido, muy reconocido en la ciudad y en casi toda Australia también, y tenía mucho prestigio y mucho contactos con las clases altas de lo que era
Australia y más exactamente de Malware, que era donde sucedía estos acontecimientos. Y bueno, se casaron al poco tiempo. Han tenido una característica muy importante que sirvió para todo lo que va a pasar más adelante, que era muy carismática y era muy manipuladora, pero sin que obviamente vos te des cuenta. Con su carisma ella disfrazaba todo lo que hacía y lo que te obligaba a hacer por ella, con su carisma y su bondad. Johnson llegó a decir que Anne era el alma más bondadosa que había vivido en la Tierra, o sea, a ese nivel de, Fuerte. de manipulación, ¿no? Bueno, estos comenzaron a experimentar con LSD, que era una droga bastante nueva en los 60s y también se consumían como caramelos, básicamente, porque en esa época, como ya dijimos, los hippies estaban como locos. Entonces empezaron a experimentar bastante con esta droga. Y bueno, después el profesor Johnson, como ya dijimos, era un hombre de clase social muy... y comenzó a introducir a Anne al grupo de la élite de la ciudad. Poco a poco Anne fue tomando fuerza dentro de este selecto grupo y en el 62, en el año 1962, creó su propia secta, como ya dijimos, la familia. La gran diferencia con la familia estadounidense de Manson era que la familia de Manson estaba conformada por hippies jóvenes que se habían escapado de sus casas en la mayoría de los casos, que venían de situaciones muy difíciles, pero esta estaba conformada por la clase más alta australiana. Entre sus miembros se encontraban profesores, doctores, abogados y hasta incluso políticos que buscaban nuevas filosofías de vida. Y Johnson, que era el marido de Anne, no tuvo ningún problema en incitar a sus conocidos a unirse a la familia, ¿no? Johnson también le prestó a una propiedad en el campo alejado de la ciudad, muy alejado, para reunirse y celebrar sus misas que se hacían semanalmente en su momento en el comienzo, pero después se empezó a hacer como decía Emi. Perdón. ¿Qué? No, acá me están bardeando. ¿Qué pasó? ¿De dónde ¿Por robé el qué? video? Sí, lo robé de ahí. Me perdí, loco. Bueno, ¿De qué estamos hablando? sí. No, pues me mandaron que se había robado el video de la... Sí, lo robé de ahí. ¿Se trabó? ¿Pueden No, decirme? está todo bien. Está todo bien. Pará, ya entro. Porque acá me están diciendo que se trabó. A mí me parece cargando. Está cargando, ¿no? Ahí anda. Ahí está. Ahí anda. ¡Sea! Igual ¡Sea! se ¿Cómo? traba un poquito, pero anda. Creo que se traba un poquito, pero anda. Bueno, seguimos. Hay re poco delay, boludo. Ah, pero Sí. está. Yo creo que Pensé- va bastante bien, ¿no? Sí, bueno, sigue. Bueno, se celebraban estas misas que después se transformaron en una propiedad, en un recinto donde todos vivieron juntos. Y bueno, el mensaje que profesaba Anne era bastante confuso, era una mezcla de hinduismo, budismo y cristianismo, y hasta incluso en esto se metían los aliens, o sea, era una cosa bastante loca. Anne se hacía llamar la versión femenina de Jesús en la Tierra y les lavó el cerebro a todos, o sea, todos estaban re fascinados con lo que decía ella, pero en realidad ella no era nadie, o sea, era una persona que tenía un muy buen habla y un muy buen poder de manipulación y convencer a la gente de lo que ella decía. Ella profesaba que ellos eran un grupo de elegidos por Dios para evangelizar el mundo después de una tercera guerra mundial o una catástrofe, y que los aliens los iban a salvar a este grupo de elegidos, y que después de que todos estos sucesos pasaran los iban a devolver a la Tierra para que la vuelvan a poblar con sus creencias que eran las correctas según Dios. O sea, una verdadera locura, o sea, una cosa que vos decís cómo se lo pueden creer, pero bueno. Había cientos de personas que vos decís, toda esta gente que está llena de plata y decide creer en esto y meterse en estos temas, ¿no? Bueno, con esta ideología que tenía comenzó a buscar niños para inculcar sus creencias de su niñez,
así fue que logró tener a casi 30 pibes en su poder. Los niños eran adoptados ilegalmente, ya que la adopción en ese momento no estaba muy regulada en Australia. Y bueno, Anne se aprovechó de esto y también logró convencer a otros miembros de la secta para unir a sus propios hijos al culto y dejarlos a cargo de ella. O sea, el nivel de manipulación e influencia que tenían los miembros de la familia era increíble. No solo le entregaban dinero, propiedades, sino también a sus propios hijos para que ella haga lo que quiera, básicamente. Todos los miembros adultos de la familia se hacían llamar tíos y tías, es un dato que está bastante bueno. Hasta ella misma se hacía llamar tía, o sea, le tenías que referir a ella como tía Anne, aunque, bueno. Enseñaban también a los niños yoga y meditación, o sea, tenían como una rutina de que se levantaban, hacían yoga, meditación, hacían ejercicios, comían y ya está. Y, bueno, perdón. A los niños se les dijo que Anne era su madre biológica, a todos los niños que había en la secta, que todos eran hermanos, que hasta incluso Anne tenía castillos en Europa y que eran descendientes del rey David. Apenas entraron a la secta se le cambiaban la identidad y se les creaban certificados de nacimiento nuevos, todos con el mismo apellido que era Hamilton Barnes, que era el apellido inventado de Anne. Se les cambiaba el pelo a color rubio, que era el color de pelo que tenía Anne, y todos con el mismo corte, excepto los colorados, que era que se les dejaba el pelo natural, ya que Anne era colorada de nacimiento. Se les ponía el mismo suéter rojo a los chicos y el mismo vestido rojo a las chicas. O sea, están todos vestidos iguales, eran todos clones. Aunque se decía que Anne era su madre, se les obligaba a referirse a tía Anne. Según testimonios de niños del culto, se decía que el sueño de Anne era tener una familia muy grande a causa de la falta de la misma en su niñez. Y por eso se esforzaba tanto en que todos los niños se parezcan. Además de ser criados con esta extraña doctrina, ¿no? Tipo, que sean todos parecidos, que sean todos iguales, recibían abusos físicos y psicológicos constantemente. Si desobedecías a algún adulto de la secta, se lo dejaba sin comer por semanas. Anne los golpeaba con la aguja de los tacones y con reglas largas de madera. Y según testimonios, todo estaba bien si obedecías, pero Anne no era una persona con la cual quisieras discutir. Y aparte de todo esto, les daban dosis diarias muy altas de Valium y de LSD para mantenerlos dóciles y manipulables desde los 8 años. O sea, los falopeaban desde los 8 años. Y cuando cumplían 14 años se realizaban un culto de iniciación donde se los encerraba en un cuarto oscuro, pequeño, y hasta casi llegando a los 2 meses se los encerraba, donde no veían a nadie, solo tenían la visita de Anne para abastecer su dosis de LSD. Y de vez en cuando le daban comida. Ese era su culto de iniciación a los 14 años. ¿Qué onda con esto en la actualidad? Tipo, ¿Cómo? ¿cuándo murió esto? ¿O qué onda? Sí, ahora ya se va a desvelar todo lo que pasó. Todavía, esto igual, esto pensemos que es desde los 60 hasta más o menos los 80, 90. Una banda de tiempo. No, es una locura. O sea, hacer todas estas cosas durante 25 años. Bueno, y ahora vamos con esto que fue cuando todo esto que Anne quería, o sea, el eslogan que tenía Anne sobre la secta era que la familia debe ser invisible, discreta e inaudita. Pero bueno, en 1987 todo esto se empezó a derrumbar porque Sarah Moon, que era una de las pibas de 14 años, fue expulsada por mal comportamiento, o sea, ser rebelde, y otra niña de 7 años logró escapar y juntas contaron todo lo que pasaba dentro de la secta de las autoridades, que ya venían investigando el caso, pero no podían actuar porque no tenían las pruebas suficientes, ya que eran algo que, o sea, no podías relacionarte con nadie de afuera, entonces nadie sabía nada, no podían entrar porque era propiedad privada, entonces no tenían nada como para allanar ni decir nada sobre esta secta que ya era bastante extraña de por sí. Y la prensa tampoco se quedó atrás, o sea, comenzó a hablar de la secta que maltrataba a niños y empezó a rondar el predio de la familia. Cuando Anne veía mucho movimiento en los alrededores del predio, o que su cara y su nombre estaban saliendo mucho en los diarios, revistas y televisión, viajaba a Inglaterra, que tenía una casa allá,
y volvía cuando todo se calmara, como para que ella no quedara expuesta. Por otro lado, la familia tenía un prestigioso abogado que era miembro del culto, que hacía grandes denuncias por difamación a la secta, a la familia, a estos periódicos y canales de televisión que hablaban de ellos. Pero luego de discutir con Anne, esta los expulsó de la secta. Resentido. ¿Mataste un mosquito ahí? Sí, no, mentira. No, se cerré un recipiente. Perdón. Sí, Una de estas. Bueno, después de expulsarlo de la secta, el chabón resentido reveló cientos de acciones fraudulentas por parte de la familia a la policía y además contó sobre los maltratos que ya hablamos. Esto devastó a las autoridades para allanar el predio de la familia y descubrir todo lo que contamos anteriormente, aunque Anne logró escapar de Australia y se refugió en Nueva York, que, dato curioso, se refugió en una mansión donada a un miembro de la secta, o sea, una mansión en Nueva York. Todos los niños Nueva fueron... York es fuente de sectas también. Sí. Bueno, ya... Sí. Ya más o menos para terminar, todos los niños fueron puestos en custodia. Pero no fue nada fácil, o sea, tipo, los chicos no tenían nada, ni una mínima idea de lo que era estar fuera del exterior de lo que era la familia. En su mayor sufrieron depresión, tendencias suicidas, problemas de adaptación a la vida social. La mayoría logró salir adelante y formó sus familias, pero muchos quedaron muy traumados de por vida y no pudieron seguir adelante de forma normal. Y algo muy curioso fue que 3 niños del culto sufrieron enanismo psicológico, que a causa de vivir en ese entorno de maltratos, las hormonas de crecimiento... ¿Cómo es eso? Enanismo psicológico, que a causa de vivir Enanismo psicológico. en ese entorno de maltratos, las hormonas de crecimiento no se pudieron desarrollar. Y estos niños, luego de salir de la secta, crecieron 5 centímetros en 3 semanas. Tipo, después de no crecer nada en años. Y... Nada, nunca he escuchado eso. Sí, yo tampoco. Acá se están rebardeando en el chat, no había entrado. Sí, está picante. Yo por eso dije, hay que poner un moderador acá porque... Acá buscaron el video de donde saqué. Qué garca. Ah, no. El video de Charles Manson. Yo mandé el de Manson, sí, pero igual después de Coso mandó uno. Santi, sí, mandó uno de Manson. Bueno, para terminar, Anne fue arrestada en 1993 en Nueva York. Fue arrestada por fraude, acusada por fraude. Después de su arresto pasó muy poco tiempo en la cárcel, pagó solo $5.000 de multa y fue encerrada en un asilo ya que sufría de demencia y nunca fue consciente hasta el día de su muerte del daño que había generado a cientos de niños, casi. O cientos de personas. El día que se murió, ¿se dio cuenta o...? No, para ella todo lo que hizo estuvo bien. Anne murió en el 2018 con la conciencia limpia. Cheto. Sí. Es una historia que tal vez no tiene un final tan trágico como la el de bola Emmy. mía, pero... Claro. Pero me pareció bastante interesante para contar, además de que no es una de las más conocidas. Y nada, yo doy por concluida esta mini sección. Son como rondas de cuentitos, ¿no? De cuentitos Sí, turbios. Que en realidad pasaron. Eso Sí, de lo turbia que puede llegar a ser la gente y la manipulación. Encima, vos te ponés a pensar, lo que predicaba ella mezclaba distintas religiones, aliens de que te iban a salvar en un apocalipsis, o sea, era algo completamente estúpido. Como los amigos de